Hay algo que jamás deberías hacer en el deporte: provocar a un campeón. Porque los campeones no olvidan, los campeones no se rinden, los campeones se alimentan del fuego. Y en Misano lo vimos con el hombre de Cervera. El sábado, entre burlas, silbidos y celebraciones ajenas por su caída en el sprint, parecía que Marc Márquez había quedado tocado. Pero lo que en realidad ocurrió fue mucho más peligroso: despertaron a la bestia. El domingo, esas mismas voces que reían tuvieron que callar cuando el 93 arrasó con todos y firmó una de las victorias más brutales de la temporada y dejando claro quién manda en MotoGP. ¿Fue solo un triunfo más, o la demostración de que Marc Márquez es un monstruo que se alimenta del odio para ser más fuerte? Y antes de empezar con esta noticia que ya está dando la vuelta al mundo, si de verdad sientes esta pasión por MotoGP, apóyame dándole un buen like, compartiendo este video y suscribiéndote al canal. Hazlo para que YouTube sepa que esta comunidad está unida, que crece fuerte y que aquí estamos construyendo algo grande. Vamos a demostrar juntos que este deporte merece una afición con carácter. El sábado en Misano no fue un simple día de carreras, fue una emboscada emocional contra el octocampeón. El 93, que lideraba con autoridad el sprint tras rebasar a Bezzecchi, lo tenía todo bajo control. Una vuelta tras otra, la victoria parecía asegurada. Pero entonces, un error mínimo, un latigazo de la moto, y todo se vino abajo. Marc Márquez terminó en la grava, y con él, la ilusión de conquistar el primer asalto del fin de semana. Pero la caída no fue lo más doloroso. Lo verdaderamente hiriente fueron las risas que retumbaron desde las gradas, las caras de alivio de algunos en el paddock, los abucheos que no dudaron en celebrar la desgracia ajena. Los tifosi de Rossi y algún que otro detractor aprovecharon el instante para sacar pecho, como si ver al hombre de Cervera en el suelo fuera una victoria propia. Marc, desde fuera, intentó mantener la calma. Saludó, se quitó el casco, aparentó serenidad. Pero por dentro hervía. No era la primera vez que el público italiano se cebaba con él, pero hacerlo en Misano, la casa del mismísimo Rossi, tenía un sabor especialmente cruel. Lo que muchos no entendieron en ese instante es que los campeones no mueren de las caídas, sino que renacen de ellas. Esa noche, mientras la prensa repetía en titulares su error y algunos rivales sonreían en silencio, Marc Márquez masticaba la rabia como un veneno que, lejos de debilitarlo, iba a transformarse en fuerza. En el paddock, los comentarios seguían llegando, algunos disfrazados de ironía, otros de burla directa. Y entre esas voces, también estaba la presión invisible. Ducati quería un triunfo en Misano, no solo por prestigio, sino porque Italia es su feudo. Era imperdonable fallar allí. El sábado fue, en resumen, un escenario de humillación pública. Pero lo que nadie imaginó es que esas risas iban a ser el preludio de un domingo de venganza deportiva. Lo que empezó como un error terminó siendo el detonante de una de las victorias más contundentes del año. La caída del sábado fue un golpe duro, pero lo que realmente quedó grabado en la mente de Marc Márquez fueron las risas, los silbidos y los comentarios maliciosos que se escucharon en el paddock. No eran simples burlas, eran dardos envenenados directos al orgullo de un 8 veces campeón del mundo. Y cualquiera que conozca la historia de este deporte sabe que no hay error más grande que herir el orgullo de un verdadero campeón. Mientras muchos ya celebraban su supuesta debilidad, el hombre de Cervera se encerró con su rabia. No hubo sonrisas falsas, no hubo evasivas, solo silencio y reflexión. Ese silencio se transformó poco a poco en determinación. Marc no es de los que huyen de la presión, la devora. Y en Misano, tierra hostil, esa presión se convirtió en la chispa que encendió su incendio interior. Marc sentía que debía responder en la pista. Había cometido un error, pero en lugar de aplastarlo, ese error encendió algo más grande. Pensó en la gente que lo apoyaba, en los que lo atacaban, en Ducati, en los que lo querían ver perder. Y de repente, todo se redujo a una sola frase: tengo que ganar. No era una opción, era un mandato, casi un juramento con él mismo. Y aquí entra en juego un detalle que lo cambió todo: la inspiración de Lionel Messi. Sí, el mismo Messi que en el Santiago Bernabéu silenció a un estadio entero mostrando su camiseta tras marcar un gol eterno. Esa imagen mítica vino a su mente, y Marc decidió que, si ganaba, su celebración debía ser igual de icónica, igual de desafiante, igual de inolvidable. No bastaba convencer, tenía que enviar un mensaje a todo el mundo, uno que dijera con claridad: estoy aquí, y nadie me va a enterrar. Cuando Marc Márquez cruzó la meta, el aire en Misano se volvió pesado. El público que 24 horas antes se burlaba de su caída ahora estaba atrapado en un silencio incómodo. Esos mismos tifosi que celebraron con euforia el sprint del sábado se encontraron de frente con una verdad imposible de negar. El hombre de Cervera había vuelto a aplastar a todos, y lo había hecho en su propia casa. La celebración fue la puñalada definitiva. Al levantar su mono de Ducati frente a las gradas, Marc no solo homenajeaba a Messi, estaba enviando un mensaje en todos los idiomas: podéis abuchearme, podéis insultarme, pero al final hablará la pista, y la pista es mía. Fue un gesto tan simple como brutal, que quedó grabado en cada cámara, en cada fotografía, en cada rincón de las redes sociales. En el paddock, la reacción fue un contraste absoluto. Por un lado, los que lo admiran, aplaudiendo de pie, conscientes de que acababan de presenciar un capítulo de historia pura. Por el otro, los que lo detestan, tragando saliva, sin poder negar lo evidente: Marc había convertido la humillación en gloria. Incluso dentro de Ducati, las caras hablaban por sí solas. Había tensión el sábado, había dudas, había presión, y el domingo, el hombre de Cervera lo resolvió todo con una victoria que pesaba el doble, porque no era solo un triunfo deportivo,
era un triunfo simbólico y emocional. La prensa internacional explotó al instante. Los titulares no hablaban solo de una victoria más, sino de un acto de rebeldía deportiva. En Italia, algunos medios reconocieron a regañadientes la grandeza de lo que habían visto, aunque en el fondo les ardiera. En España, los periódicos deportivos llenaban portadas con la imagen del mono levantado, comparando el gesto con aquel de Messi en el Bernabéu. En redes sociales, el debate se volvió tendencia mundial. ¿Había sido una provocación, una falta de respeto, o simplemente la respuesta legítima de un campeón a quienes lo querían ver hundido? Lo cierto es que nadie quedó indiferente. La victoria de Márquez se convirtió en un fenómeno que traspasó MotoGP. Y en ese eco, la figura del 93 creció aún más. Ya no era solo un piloto en busca de su 9º título mundial, era el gladiador que responde con hechos, el villano para algunos, el héroe para otros, pero siempre, siempre, el protagonista absoluto. Mientras tanto, los tifosi que habían silbado se fueron apagando. Sus banderas ondeaban con menos fuerza, sus gritos desaparecieron, y en su lugar quedó un silencio pesado, incómodo, casi humillante. El mensaje había sido recibido. Provocar a un campeón tiene un precio, y en Misano ese precio fue altísimo. La victoria de Misano no fue solo un golpe en la mesa, fue una declaración de guerra al campeonato. Porque más allá del gesto, más allá del eco mediático, lo verdaderamente brutal es que Marc Márquez ya tiene el 9º título en la mira, y lo puede sellar en Japón, el territorio más simbólico de todos, la tierra de Honda, su ex equipo, el lugar que lo vio caer, sufrir y escapar para volver a nacer. ¿Te imaginas lo que significa eso? Ganar el campeonato en Motegi, con la camiseta roja de Ducati, dejando a Honda como un recuerdo lejano y doloroso. Sería el giro más poético, la ironía más sangrante, la bofetada más dura al gigante japonés que lo dejó escapar. El de Cervera estaría cerrando un ciclo, como un depredador que regresa al lugar donde sangró, pero esta vez para coronarse como rey absoluto. Ducati, por su parte, siente la presión en las venas. Porque no se trata solo de sumar un título más para la fábrica de Borgo Panigale, se trata de aceptar que el hombre que vino como invitado, como el tapado, como el que no iba a tener moto oficial, ha terminado convirtiéndose en el verdadero líder. Bagnaia, Martín, Bastianini, todos pueden brillar, pero al final es el número 93 quien arrastra la atención, quien marca los titulares y quien dicta la narrativa. Eso duele en los despachos, eso incomoda a los jefes, pero eso es exactamente lo que hace grande a Marc, se impone hasta en los rincones donde no lo quieren. El campeonato está en un punto crítico. Con su victoria en Misano, Marc no solo sumó puntos, sumó miedo en sus rivales. El aura que parecía apagada desde 2020 hectáreas regresado con más fuerza que nunca. Ya no se habla de un Márquez que sobrevive, se habla del Márquez que arrasa, del Márquez que provoca, del Márquez que construye su propia leyenda con cada vuelta. Y lo mejor, o lo peor para sus detractores, es que no parece haber forma de detenerlo. El 9º título no es solo un número. Es el pasaporte para entrar en un Olimpo reservado para pocos, es igualar a Rossi, es rozar a Agostini, es escribir con fuego su nombre en la historia del motociclismo. Y lo quiere hacer a lo grande, con épica, con espectáculo, con esa mezcla de héroe y villano que lo convierte en único. Ahora la pregunta que todos se hacen es la misma que lanzo aquí, directo a ti que estás mirando este video. ¿Crees que Marc Márquez sellará su 9º título en Japón, en la tierra de Honda, como una revancha definitiva? ¿O el destino le prepara otro giro inesperado en esta montaña rusa brutal que es MotoGP? Suscríbete ya, Marc Márquez está escribiendo la historia en directo, y este canal va a contártela sin filtros, sin maquillaje, con toda la fuerza que se merece. Hasta la próxima.